Doctora Liliana Rendón, con las buenas tardes. Bienvenida como siempre a este informativo de los 7:10 AM de Radio Red. Gracias, y siempre en sintonía, siempre los escucho. Me gustan mucho los debates y me parece que es uno de los programas más completos porque tocan temas demasiado importantes y el debate que se da normalmente es muy enriquecedor, especialmente para las personas que estamos aspirando, para las personas que les gusta la política, para las personas que les gusta, así no sean políticos, saber de la actualidad del departamento y del país. Así que les felicito por ese espacio tan extraordinario que tienen. Doctora Liliana, ¿cuál es su situación hoy en día en el partido y en su candidatura? Bueno, la situación mía es la que ustedes conocen, un temblor, un sismo de esos grandes, pero bueno, aquí aguantando. La verdad es que si uno dice ¿qué ha pasado? Yo podría decir nada, no ha pasado nada. Y otra persona puede decir ha pasado muchas cosas. Entonces yo no quiero hacerme como la ciega, la sorda y muda. No voy a hacer eso. Yo ustedes saben que vengo de un proceso muy fuerte, que es un proceso de 6 meses donde el equipo del Centro Democrático, especialmente el Triunvirato, pues hizo unas inscripciones de algunas personas que queríamos participar, especialmente en la contienda de octubre, y que queríamos postular nuestros nombres para la alcaldía y gobernación de Antioquia. Entre ellas pues estuve yo, fuimos 4 personas, nos pusieron unos foros, un foro muy grande también en Plaza Mayor que fue calificado, donde yo saqué el 92% con 3.500 personas. Se habló de unos debates se cumplieron, incluso ustedes eran parte del acuerdo porque en el programa de ustedes tenía que haber un debate, porque estaba estipulado así en los compromisos que teníamos. Teníamos también debate en Cosmovisión, se cumplió exactamente como se quiso, a unos foros también. En Minuto 30 hicimos uno que incluso no estaba establecido y lo hicimos. Y ya lo último era una gran encuesta que se iba a hacer en todo el departamento, una encuesta que era el pueblo antioqueño que definía a quién quería como su candidato o candidata de Centro Democrático para la gobernación de Antioquia. Afortunadamente, y gracias al pueblo a quien quiero tanto y me ha querido tanto, pues me eligieron a mí como esta representante del Centro Democrático y de Antioquia, con el 44% sobre el 13% del doctor Andrés Guerra. Bueno, a partir de ese momento todo se cerró, quedé como candidato oficial, empecé el trabajo con el presidente Uribe, empecé el trabajo con toda la gente que tenía ya oficializada, andar con el candidato a la alcaldía para todas partes como fórmula. Y bueno, y de un momento a otro, hace 20 días estuvimos en una reunión donde el presidente Uribe, incluso estuvimos hablando del programa de gobierno. Llegué hasta decirle que si había algunas dudas sobre cómo podría ser mi gabinete, que si quiere yo lo podría elegir antes de que me eligieran gobernadora, que yo no tenía ningún tapado, ningún guardado, ni ningún tema burocrático, más de un deseo inmenso de gobernar este departamento, que podía perfectamente elegir las secretarías que son las más, como la de salud, la de infraestructura, la de educación, o sea, secretarías que son muy complicadas y que siempre se cuestiona cuando se elige una persona. Entonces yo dije, incluso puedo someter los nombres. O sea, yo puse todo, el presidente me parece muy bien, yo le dije, bueno, me voy a poner a estudiar estos temas, en eso quedamos. Se quedó supremamente bien, eso hace 20 días aproximadamente. Y bueno, a los 8 días después de ahí hubo una reunión allá con un grupo de empresarios antioqueños, con el grupo de los 5 representantes en cabeza del doctor José Obdulio. Hubo pues como una reunión ahí y no se tomó ninguna decisión, pero sí se objetó completamente mi candidatura. Se objetó, pues yo digo que en muy mal momento, porque me hubiera gustado mucho
que me hubiesen objetado en el momento que con mis amigos, con mi gente, con la gente que siempre me ha acompañado, los ayudé a ser elegidos como senadores y representantes a la Cámara, pero en ese momento no había ninguna objeción. Era una persona demasiado importante, era una mujer muy interesante, Liliana Rendón, una mujer muy inteligente, era una mujer muy trabajadora, era una mujer que trabajaba incansablemente, entonces a ellos les iba a facilitar mucho más que fueran más curules. El presidente Uribe tenía que estar en todo el país, entonces la que estaba aquí dando el frente era yo, y sin embargo renuncié a poder que me quedara el tiempo completo para venir a acompañarlos a ellos en el mejor momento de los congresistas con Santos, porque tenían una extraordinaria relación. Sin embargo, yo renuncié y me vine para acá a acompañarlos, y bueno, estuvimos todo el tiempo, hicimos todo este proceso, ellos estuvieron de acuerdo, firmaron todos los acuerdos, mandaron a Federico Hoyos a que los representara a los 5, y bueno, hoy que tengo los perdedores que están siendo manejados por un grupo de empresarios importantes, bajo la dirección de José Julio, que yo sí tengo que decirles, yo confío en la palabra del presidente Uribe, yo estoy tranquila. Me dicen, ¿usted está tranquila? Y yo, pues, ¿cómo voy a estar intranquila si cuando yo entré al Centro Democrático era porque siempre había pensado, o siempre he pensado, que el presidente Uribe es una persona seria, que tiene palabra, y que de haberme dicho en algún momento, doctora Catherine, doctor, usted no va a hacer, pues lo hubiese dicho hace 3 meses, entonces yo me hubiese inscrito por firmas o por otro partido, o hubiésemos tomado una decisión diferente. Digo hubiésemos, porque yo no soy Liliana Rendón sola, yo soy un equipo muy grande en Antioquia. Sí. Entonces nada, y no pasa nada, pues yo digo que no va a pasar nada, ni ha pasado nada, porque es que faltan 8 días y ellos tienen en sus manos el capital político mío de 20 años. Eso le iba a decir, doctora Liliana. Usted tiene en este momento en juego 20 años de trabajo y se queda encerrada y con las manos atadas al interior del Centro Democrático, que ha decidido guardar silencio, y donde hemos buscado personas de la militancia, no solamente los que están en contra de su candidatura, sino incluso personas que estarían acompañándola, pero no hemos logrado obtener su declaración. Por eso hemos querido buscar una voz autorizada como la del doctor Guillermo Mejía, quien nos acompaña en la tarde de hoy al lado de otros 2 panelistas a quienes ya vamos a saludar, y les pido nos entiendan la circunstancia informativa. Doctor Guillermo, ¿qué caminos le quedan tanto al Centro Democrático como a la doctora Liliana frente a esta situación que hoy se presenta? Porque si bien también quedaría el camino de hacerse elegir casi que por decreto o dar el aval en términos jurídicos y legales, pues políticamente al parecer no cuenta con el respaldo del partido como lo han manifestado hasta la fecha de hoy. Repito, no con palabras, porque como dice la doctora Liliana no ha pasado nada, pero a la vez ese nada significa mucho desde la lectura de lo político. ¿Qué está pasando ahí, doctor Guillermo, con las buenas tardes? Antes de que hable el doctor Guillermo, yo quiero precisar esto que es muy importante porque me interesa mucho escuchar al doctor Guillermo. Entonces, cuando yo digo, tienen mi capital político, a mí me decía ahora un periodista de la Blue, pero entonces si a usted no la quieren, váyase. Pero no. Yo le dije, no, es que el problema no es que no me quieran o no. El problema es que yo entregué todo mi capital, todas mis acciones de trabajo. Hombre, eso contando pues en acciones, en trabajo, en todo, lo que me ha tocado sacrificar mi familia en todo, sin contar que hasta la liquidación, todo lo que he ganado en mi vida lo he entregado haciendo este trabajo, y yo les entrego todo a ellos creyendo, y esto ya pasa, si eso sucediera, que no creo que sea así, porque yo creo en el presidente Uribe, esto sería el engaño más grande en la vida y la estafa más grande que se le puede hacer a un ser humano, porque es que si a mí me dicen, yo me voy, si a mí me dicen, pues yo le digo, entréguenme mi aval y me voy, es que yo no necesitaba quedarme allá, yo no necesito ni que Paola, ni que el otro muchacho me quieran o no me quieran, ellos son 4 o 5, también hay 4 o 5 congresistas que están conmigo, y yo simplemente los respeto, pero eso sí, que me entreguen lo mío. Catherine, sí. Tú trabajas toda la vida y llega una persona y tú pones, mejor dicho, yo quedo como lo que les pasó a los de Interbolsa. Metieron la plática en el lugar equivocado si eso me llegara a pasar. Doctor Guillermo Mejía, políticamente es entonces yo lo que estoy pidiendo es
¿Por qué no el tiempo? Yo ya no tengo tiempo de inscribirme y a mí hasta hoy, al día de hoy, a mí no me han notificado nada y faltan 8 días, o sea, yo ya no tengo tiempo de nada, solamente de creer en la palabra de Uribe y de pedirle a Antioquia, que yo sé que está muy solidarizada, que se solidaricen y que este tema es un tema muy complicado, es mi capital político, por Dios. Doctor Guillermo Mejía. ¿Y si le cabría una tutela también al tema? Bueno, yo opino estrictamente en derecho, no en política, en este caso, pues porque el problema que a mí me plantean es un problema jurídico. Efectivamente, yo conocí el documento que firmó la doctora Liliana con el doctor Andrés Guerra, con los 3 triunviros del momento, el doctor Héctor Quintero, el doctor Fabio Valencia Cosio, el doctor Luis Norberto Guerra, el veedor del partido, el doctor Julio González, la secretaria entiendo que del triunvirato aquí en Antioquia, y de 2 congresistas, entre ellas que recuerden la doctora Regina Zuluaga. Federico Hoyos era el otro y la doctora María Elena Vélez. Ok, muy bien. Entonces, en ese documento se dice que, palabra más, palabra menos, se va a utilizar un procedimiento, primero, de unos foros que podían ser regionales y unas entrevistas, o mejor, programas radiales, o un programa radial y una televisión, y luego una encuesta de la firma Inbamer Gallup. El que resultara ganador en esa encuesta, pues se suponía que era el candidato del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Ese documento, todo se llevó a cabo, es decir, los foros regionales, las entrevistas y la encuesta, pues la ganó la doctora Liliana con un 47 sobre un 12%, si no estoy mal, Rubén, que maneja también esa 44-13, doctor bueno, Guillermo. Entonces eso pues era ampliamente favorable a la doctora Liliana. La verdad es que ese documento tiene fuerza jurídica, es un acto jurídico del Partido Centro Democrático. Los partidos están institucionalizados desde la Constitución del 91 y las sucesivas reformas que ha habido, el Acto Legislativo 1 del 2003 y el Acto Legislativo 1 del 2009, le dan a los partidos toda una entidad jurídica a través de los estatutos que deben ser inscritos y aprobados en el Consejo Nacional Electoral. O sea, esos estatutos de los partidos forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Yo estuve leyendo, pues porque algunas personas del Centro Democrático me han consultado lo mismo. Leí los reglamentos que están en la página web del Centro Democrático y en el artículo 31 muy claramente se habla de que no solamente es la convención del partido la que escoge, sino que puede haber métodos subsidiarios de escogencia de candidatos, entre ellos el de las encuestas. Si ese fue el método que escogió el triunvirato en Antioquia, que es autoridad del Partido Centro Democrático, auspiciado además o avalado en ese instante por el veedor, es porque ese acto jurídico era válido. Desconocerlo trae consecuencias, y esas consecuencias están en el artículo 7 de la Ley 1475 del 2011, y esas consecuencias son estas. La primera, si el partido se niega a inscribir el candidato válidamente escogido, ese candidato o candidata, en este caso, se puede inscribir sin el aval del partido. Y si el partido... Sin necesidad de tutela ni nada. No hay necesidad de tutela porque eso lo dice la ley, y además el registrador, o en este caso los delegados del registrador, no se pueden negar a esa inscripción. Si se presenta algún debate jurídico sobre esa validez, eso iría al Consejo Nacional Electoral, pero ese debate no se da aquí al momento de la inscripción. Y la otra consecuencia es que si el partido Centro Democrático o cualquier otro partido, si se presenta un caso semejante, inscribe un candidato distinto al escogido estatutariamente dentro de las reglas de ese partido, esa inscripción es nula.
y la anula el Consejo Nacional Electoral en primera instancia, mediante acto administrativo. Si ese acto administrativo favorece a un candidato que fue escogido irregularmente porque no ganó esa consulta, pues entonces puede ir al Consejo de Estado. Y lo mismo pasa si ese partido oficialmente apoya a otro candidato de otro partido. Esa inscripción. Esa era mi pregunta. Si no le da el aval y dice, ni inscribimos a Liliana, la doctora Liliana no se va a inscribir a la Brava. Hipotéticamente, pues aquí poniendo el ejemplo, pero el partido luego dice, ay no, ahora nos vamos a apoyar a X candidato, ¿qué pasa con ese apoyo? Esa sería una coalición nula, inválida, y lo peor que le puede pasar a un candidato es que ese es un mal apoyo, porque le pueden demandar esa inscripción también por estar recibiendo un apoyo de un partido que no lo podía dar, y entonces eso se puede ir inicialmente al Consejo Nacional Electoral y luego al Consejo de Estado. ¿Y qué tal un gobernador que gane unas elecciones y en la mitad del periodo le digan que su inscripción fue nula? Es caerse a mitad del periodo. Esas son las consecuencias, no me las invento yo, salvo mejor opinión de otros abogados o abogados del Centro Democrático, que los hay muy buenos, que opinen, pero lo curioso es que los abogados del Centro Democrático con los que yo he tocado el tema, todos están de acuerdo conmigo. Dice el documento oficial del Centro Democrático, medición posterior del proceso. Los aspirantes aceptan que en la última quincena del mes de junio de 2015 se efectúe una medición sobre la situación electoral del escogido para liderar el proceso y declaran su conformidad con que, si a juicio del presidente del partido sea necesario reorientar el proceso, el presidente de la colectividad queda facultado para pactar coaliciones, introducir nuevos nombres o señalar candidato único sin limitación alguna, pero no se ha hecho medición. Perdón, y no solo no se ha hecho, sino que inscribieron al doctor Juan Carlos Berles y el tema era para los dos, era una convención donde nos proclamaban y ya le aceptaron la inscripción a él, entonces la mía por derecha la tienen que aceptar o la deben pues aceptar. Doctora Liliana Rendón, además de todo lo que usted ya le ha contado a los oyentes sobre el proceso que le tocó vivir para ganarse ese aval y ser usted la candidata del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia, aunque hasta el momento el Centro Democrático no se haya pronunciada, pues quiero recordar esta frase que expresó el expresidente Álvaro Uribe. Abro comillas, quiero que ustedes me ayuden a expandir esta frase. Con Liliana en la gobernación, las mujeres se sentirán orgullosas, porque no es solamente elegir a una mujer. La garantía es una gran gobernación para que las mujeres se sientan representadas. ¿Ha hablado usted con el expresidente Álvaro Uribe? ¿La ha llamado? ¿Le contesta el teléfono? Oh, María del Pilar, ese es el problema. Es que no ponen la cara. Es que la dificultad es no poner la cara. No, mira, es guardar silencio. Esas palabras todas, y podría ser un libro completo de palabras, y tengo videos, y tengo de todo, donde él expresa abiertamente que soy su candidata oficialmente. O sea, lo hace oficialmente, hace 20 días, hace un mes en las 70. En todas partes, no, eso fue pareciera hace 15 días, nadie dice nada. Esta semana se reunieron en Bogotá, y la mayoría de las personas definió que el avance me tenía que respetar y que por ley una de ellas, y pueden si quiere corroborar con él, Fernando Londoño, otra el doctor Fabio Valencia, el doctor Luis Norberto Guerra, la mayoría de los que estaban allí coincidieron que el aval era mío y que no había nada que hacer y que yo les había ganado. Pero sí, el problema, doctora Liliana, no es jurídico. Que como el tema estaba tan duro que le dejaran la decisión al presidente Uribe. Y en eso fue lo que quedó, que no votaban para que Uribe tomara la decisión final. Por eso yo estoy tranquila. Si ya el triunvirato me dijo que sí, en Bogotá dijeron la mayoría que sí, solamente una mujer, una señora votó en contra y no es de Medellín, ni me conoce ni sé quién es. Debe de haber sido que me recomendaron muy bien, puesto que dio el voto negativo. Entonces, además que le han de haber hecho los pagos. Susana Correa Borrero del Valle del Cauca. Esa señora, imagínese, Susana Correa del Valle del Cauca. ¿Quién es? ¿Dónde está? En Antioquia. ¿Quién la conoce? Ni yo ni ella a mí. Para votar en contra. Es que eso no tiene sentido. Pero independiente, hay que valorar que hubo mayorías a mi favor y que la gente de aquí, los que ponen votos, los que trabajan, los que conocen de política, como está el doctor Luis Norberto Guerra representando el ramismo,
como está el doctor Roger Valencia representando su grupo El Coraje, como, o sea, los que les ha tocado aquí, el doctor Londoño, que ha sido muy afín a Antioquia, que es un periodista muy serio, muy connotado, y decir, hombre, pero ¿qué más van a esperar si es que ese aval no tiene discusión? Sí, es que, doctora Liliana, hay que decir que en el Centro Democrático usted surtió el proceso, el aprobado, el acordado, el modificado y ahora y el alterado, absolutamente todos, pero si el partido o el dueño del aviso deciden hacer conejo, como hemos visto en algunos casos, pues ahí obviamente es donde radica el problema. Y la única disculpa que tienen es que usted mandó, doctora, escúcheme, doctora Liliana, escúcheme, que usted mandó una información en su propia voz, en ese grupo de chat o de, ¿cómo llama? De WhatsApp, gracias doctora Caterine, diciéndole a la gente que no fuera a los foros, que para qué vayan, que no vayan, y por ahí se la van a meter, que usted no cumplió el proceso, que porque no fue a esos 2 o 3 foros en Castilla, en la UPB y en donde más Jorge fue, hubo 3 foros pero no fue ella. Yo tengo una cosa, esos foros que se hicieron en Castilla cuando yo me fui para los 23 municipios de Oriente, eso no estaban en el acuerdo. Eso fue una cosa. El doctor Andrés Guerra, que es un hombre serio, que yo le cumplí todos los acuerdos, todos los pactos, no faltía nada de lo que estaba escrito. Lo que sí no dejé yo era que ese grupo de personas que ustedes dicen querían llevarme a todas partes y querían de una u otra forma sabotearme, mandaban incluso gente a que me hiciera preguntas en los foros, era increíble. Entonces yo dije, no, bueno, entonces pongamos unas reglas de juego, y ahí fue donde mandó el presidente al triunvirato, a los congresistas, a la representación de los paolos, a los 2 candidatos, y todos 2 firmamos. Acuérdense que cuando yo gané, el doctor Andrés Guerra dijo, me retiro porque me ganó, y me ganó de una forma pues muy legítima, sin discusión, o sea, muy limpia. Y a partir de este momento me sumo a la campaña de la doctora Liliana Rendón. Pero entonces, bueno, ahí el tema es, todo esto está, pero entonces ya la gente dice, nosotros le hicimos, el triunvirato ya definió que era yo, en Bogotá también, pero ya es la palabra del presidente Uribe. Entonces, y esa palabra es la que vamos a estar esperando, doctora Liliana. Él es el que define. Él es el dueño del aviso. ¿En ley o no en ley? Es que aquí los dueños del Centro Democrático no son los empresarios, es el expresidente Álvaro Uribe quien tendrá que definirle a usted antes de que pasen 8 días. Es más, la presión hecha al presidente Uribe por los empresarios es gravísima, es muy dura. Primero por lo siguiente, hoy leí en Semana y decían que el presidente que no me va a dar el aval que porque yo no estudio, ¿cómo sabe el que yo no estudio o no estudio lo otro? Venga, doctora Liliana, déjeme hacerle una pregunta de mecánica para lo que sigue. ¿Usted qué decisión va a tomar? ¿Entutelar, inscribirse o esperar? No, espere, Catherine, que eso no lo contesto hasta que no diga esto que tengo que decir, lo que me parece importante. Porque yo lo creo que a una candidatura de estas tan seria no le van a salir con 2 cosas, que es que él me dijo mucho que estudiara, y lo otro que dicen pues ahí en Semana es que yo soy una mujer de un carácter muy fuerte, que yo no me dejo manejar. Bueno, eso es verdad, yo soy una mujer de temperamento, pero no soy una mujer de carácter. Eso es otra cosa. Y yo he sido suave, estoy tranquila, ustedes me ven que estoy relajada, pero yo les cuento, yo por lo mío, mi aval hoy es mi patrimonio político, ese aval, que es del Centro Democrático, pero me lo tienen a mí amarrada, con 18 años de trabajo ahí, perdónenme, a mí me tienen que devolver mi dignidad política, y mi dignidad política hoy es ese aval. Y yo eso lo hago valer y lo voy a dar. Ahora yo no quiero llegar a nada, Catherine, que no sea por las buenas, porque como te digo, yo creo en el presidente Uribe. A mí me dicen, pero vos te embobaste, pero vos es que estás loca, Liliana, pero es que vos... Hombre, yo creo en el presidente Uribe. Yo no creo que el presidente Uribe, conociendo la fuerza que tiene Liliana Rendón en Antioquia,
el cariño de la gente que tiene Liliana Rendón en Antioquia, el reconocimiento que tiene Liliana en Antioquia, que vaya a decir 4 o 5 días antes que no va a ser la candidata. Eso no se le hace ni al peor enemigo en la vida, por Dios. Entonces yo tengo que esperar la última palabra, como me dijo el triunvirato, como me dijo a nivel nacional, me dijeron Uribe tiene la última palabra, pues yo espero la última palabra. Ahora me dijeron en la Blue, a usted la van a dejar como a la novia en el altar. Y yo le dije, yo le dije, eso no es raro, que a una novia la dejen en el altar, o que a un novio lo dejen en el altar, eso no es raro. Pero eso sí, si uno sabe con quién se casa, o al menos cree, pues uno tiene la esperanza de que sí le lleguen, porque eso sería muy duro. Y yo estoy en la esperanza y con la convicción que el presidente Uribe ya no es a mí, que me va a fallar, a mi familia, a Antioquia entera, porque está solidarizada conmigo, Dios mío. Y entonces eso es lo que yo digo, y yo voy hasta el 25 y yo voy a ser candidata a la gobernación, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gente, con todo el pueblo a favor mío, pero simplemente no, hombre, no. Si no me van a dar nada, no me quiten lo único que tengo, que lo tienen amarrado, que es mi dignidad política, donde me llevaron todo el tiempo, hasta hoy todavía no tenemos una notificación, por Dios. La pues, única notificación Liliana, que yo le doy a usted es que soy la candidata del Centro Democrático, es la única que tengo. Así nos queda claro, le queremos agradecer estos minutos que nos ha concedido amablemente a los micrófonos de Antioquia y la seguiremos consultando y a la expectativa de que exista un pronunciamiento y que el novio se presente en el altar. Feliz tarde. Que no me vaya a dejar con los crespos hechos. Que no nos dejen vestidas y alborotadas, doctora Liliana, como dice el adagio popular. Vas a estar invitada de primera y Rubén también y el doctor Mejía, doctor, mi Dios le pague, quería escuchar, no lo conozco personalmente, pero gracias por su información, es muy valiosa y me da mucho mayor tranquilidad, aunque yo la tengo clara, me da mucho mayor tranquilidad que una persona de su experiencia y su relevancia tenga ese concepto tan claro. Muchas gracias, Dios le bendiga y voy a ir a seguir trabajando para que no me vayan a ir los boticos de susto. Con mucho gusto, doctora.